El país está a la puerta de un cambio en el régimen tributario, sobre todo después del compromiso que se estableció en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo de hacer un pacto fiscal. Se ha hablado del pacto fiscal, pero además hay unas urgencias que tiene el gobierno en relación con una mejoría en las recaudaciones. El sistema tributario dominicano tiene muchas deficiencias, es lo que ha dicho Magín Díaz, el nuevo director general de Impuestos Internos, que ha señalado en la República Dominicana existe una especie de deporte en el incumplimiento de la responsabilidad fiscal, es decir, la evasión es mucha. Hubo muchos señalamientos de parte de Magín Díaz sobre esto el pasado 31 de agosto en la Cámara Americana de Comercio, y sobre este tema es que hemos abordado durante toda la semana el tema fiscal. Agradecemos, por supuesto, mucho a Jacqueline Mora, economista, que nos acompañe en este último programa, precisamente sobre la cuestión fiscal. Ella que tiene su entidad de análisis que se llama Analítica y que además ha demostrado es una de las mujeres fuertes en materia de análisis de la economía dominicana y también en los aspectos fiscales. Muchas gracias, Jacqueline, nos alegra que esté por aquí con nosotros y queremos saber, ¿se puede cumplir lo que ha dicho Magín Díaz en su discurso en el sentido de que hay que reformar, hay que cambiar la costumbre de la tributación dominicana de la evasión? Mira, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre contentísima de venir a un medio y un programa que demuestra siempre que está dispuesto a decir la verdad, a decir las cosas como son. Con respecto al discurso del director general de Impuestos Internos, el señor Magín Díaz, el ingeniero Magín Díaz, es bueno decir que él dio un mensaje muy claro en su discurso y un mensaje para su posición que es adecuado, en el cual dice, mira, yo como director, nosotros como institución estamos aquí para hacer cumplir la ley, ¿verdad? En el set de preguntas y respuestas dijo, mira, real efectivamente el sistema como tal tiene oportunidades, o sea, el sistema tributario que se ha establecido, habló inclusive del tema de los anticipos, decía, mira, es muy duro para la pequeña empresa el tema del anticipo viendo el pasado, cuando no necesariamente el futuro refleja el pasado. Y dice, mira, en algunos países el anticipo se hace con respecto a la renta corriente y no la renta pasada. Y dio ese tipo de mensajes, pero fue muy claro en que eso tiene que venir por un cambio de la legislación y que él como tal no está en el Congreso, sino que está en la parte de ejecución. Desde ahí, obviamente, que como tú dijiste al inicio, planteó grandes retos, grandes y pequeños retos que tenemos o que tiene la institución de enfrentar los temas de evasión y de elusión. Obviamente que habló del tema de las exenciones, y es claro que muchas de las exenciones también van a tener que pasar por Congreso antes de que él pueda hacer algo, pero fue muy enfático en decir, si bien las exenciones, algo por ley, nuestro rol es fiscalizar que aquellos que tengan las exenciones no abusen del tema de las exenciones. Entonces, él obviamente que se enfocó en eso. Aunque él señaló, perdón, que con un poquito de pizca y creatividad y malicia es posible evadir la responsabilidad fiscal aquí, algo que es bastante común. Claro, claramente. Y además mencionó casos específicos y mencionó sectores de la economía y dijo que había que cambiar esa cuestión. Sí. Pero, por ejemplo, lo que a él le concierne, decía, mira, en el caso de las exenciones, él dice, mi rol es fiscalizar que se estén usando de manera adecuada, porque muchas veces se toma esta exención y lo que hace es que se abusa de esta exención. Se utilizan estas exenciones para otras empresas que no están dentro de los regímenes establecidos por la exención o para fines personales que están dentro de los regímenes. Entonces, su rol como tal es entrar y hacer esa fiscalización. Yo creo que en esa parte es un elemento que se puede hacer, que te voy a decir que en los próximos 8 o 12 meses, si se entra un esquema de fiscalización fuerte dentro de lo que son las empresas, de todas las empresas que están sujetas al tema de exención, él puede tener ganancias rápidas en ese tema en particular. ¿Por qué? Porque se sabe cuáles son los sectores, son empresas regularmente que son medianas grandes o empresas grandes, y obviamente que el costo de fiscalizar estas empresas es mucho más bajo que el costo de fiscalizar miles de empresas pequeñas que están ahí. Entonces yo creo que en ese ámbito él dio un mensaje muy claro y me parece que tiene la oportunidad de
puede hacerlo. Yo voy a hablar ahorita de un reto más grande, que es un reto al interno de la Dirección General de Impuestos Internos para tú poder llevar a cabo todo esto. Por otro lado, como bien dijiste, habló del tema de los chinos de la Duarte, de la Duarte los profesionales liberales, habló las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras, inclusive habló de las empresas locales y sobre todo de las pequeñas, que muchas veces se utilizan los gastos personales y se entran dentro de la empresa. Los gastos del ITEVI que se reporta y luego como obviamente parte de la empresa, y en realidad tú vas al supermercado a comprar tu cuenta de la compra de la comida de tu familia. Así mismo, pero eso descuenta también el impuesto sobre la renta, porque es deducción de gastos, ¿verdad? Sí. Entonces, ciertamente, eso es otro tema. Pero otro tema más son empresas que, por ejemplo, vimos que recientemente, en los últimos 15 días, se han dado cierre de empresas fuertes, sí. Pero esos ni siquiera van a un esquema de fiscalización, de ver todavía si estamos entrando gastos personales. Estos son empresas que ya llevan rompiendo acuerdos con la DGI de manera recurrente, que se le ha informado, miren, ustedes no están cumpliendo con esto, con lo otro, y yo creo que esto también es parte de dar una señal, porque donde no hay un sistema de consecuencias, Fausto, es muy duro. Sí. Ahora, ¿qué sí es cierto? Yo creo que tú lo decías como parte de la introducción, esto es causa y consecuencia. ¿Por qué te digo que es causa y consecuencia? Cuando tú tienes un sistema tributario tan complejo como es el de República Dominicana, sí, y tienes una sociedad y un sistema económico que tiene un nivel de madurez muy bajo, tú te vas a encontrar muchas veces con empresas, con empresarios pequeños que tú entiendes que están evadiendo y muchas veces ellos mismos no saben cuánto se están ganando, Fausto. O sea, es normal y común en empresas muy pequeñas que los dueños vayan a la caja, saquen dinero de la caja, gasten, nunca lleven ni siquiera el comprobante. Que ellos mismos tú le preguntas, ¿cuánto tú ganas? Ese es uno de los problemas, la informalidad que existe en la economía de República Dominicana. Él dijo que estaba en un 52% la informalidad de la economía. Así mismo. La informalidad, bueno, él tomó ese dato obviamente desde el punto de vista del empleo que tiene Banco Central y dice, mira, el sector informal es un 52%, crea el 52% de los empleos que crea la economía. Sí. Ahora, lo que te digo, porque te digo que es causa y consecuencia, en un país donde tú tienes los niveles educativos que tú tienes en República Dominicana, el nivel de expertise que tú tienes en República Dominicana, el sistema tributario que te hace pagar, no solamente el sistema tributario y el de seguridad social, donde tú pagas el día 3, el día 10, el día 15, el día 20, tú tienes que llenar una cantidad de formularios, de requisiciones, de estar atento a todo eso. O sea, el nivel de organización, orden y gestión financiera que tiene que llevar la empresa para cumplir con un régimen tributario como ese, real efectivamente no es fácil. Es un costo burocrático muy alto. Es un costo burocrático muy alto, difícil de administrar. Y por otro lado, obviamente tú tienes esquemas como el PCT, pero ese PCT todavía no llega a esas empresas que son pequeñas, porque se quedan las empresas prácticamente micro, son 7 millones de pesos al año. Entonces, obviamente, muchas veces no te llega a esas empresas que son pequeñas, que todavía no son medianas, que no están bien organizadas, y obviamente tú vas a tener este tema. Pero yo creo que el inicio de que se sienta el tema de que existe un sistema de consecuencias, ese es un gran tema que tenemos los dominicanos. Ese puede ser un gran aporte que haga el ingeniero Magín Díaz al sistema tributario de República Dominicana. A la administración del sistema. A la administración del sistema tributario. En algunos casos habrá quien mencione o quien diga que Juan Hernández dejó instalada una sonrisa que todo el mundo recuerda, pero nada más. Es decir, hemos mejorado el sistema tributario. Yo creo que sí. Pero hace falta muchas otras. Yo quiero hablar del tema del salario, que lo mencionó Magín, y de la exención en la parte de los salarios, porque es uno de los aspectos importantes que involucra al sector privado y al gobierno. Lo vamos a hacer en el siguiente segmento. El director general de Impuestos Internos, Jacqueline, dijo en su discurso que del 1.7 millones de personas que reciben salarios en República Dominicana, 1.5 paga 0 al impuesto sobre la renta de los salarios, sobre el salario.
lo cual significa que realmente tenemos una economía con unos salarios muy deprimidos, en primer lugar, y en segundo lugar, con muy pocas personas que están cotizando. Así es. ¿Cómo se puede resolver eso? Bueno, eso, yo creo que si yo tuviese esa respuesta así, hubiese estado junto con Magín en la Dirección General de Impuestos Internos. Pero, bueno, te cuento un poquito. Sí, pero la pregunta es, ¿el gobierno tiene que poner en marcha una política salarial? Bueno, mira, yo creo que el tema de la reforma laboral es algo importantísimo. Hacer una reforma fiscal sola es bastante difícil. El gobierno se ha dado cuenta de eso. O sea, si tú llevas a cabo una reforma fiscal, lo tienes que llevar junto con una reforma laboral. Una reforma laboral que dé como resultado un incremento de los salarios de la economía dominicana. Porque sabemos que en la economía dominicana los salarios son muy bajos. Magín ahí hablaba del 1.7 formal. Obviamente que fuera de eso, estamos hablando de 2.5 millones de personas de empleo informal, ¿verdad? Sí. En ese 1.7, como bien dice, la mayoría de las personas, si tú te vas a la TCS, el salario promedio son 20,000 pesos. Eso quiere decir el promedio. Que todo el mundo... Y por debajo de 20,000. Exactamente. Los mayores... La mayor cotización que se recibe en la tesorería de la Seguridad Social es precisamente de esos bajos salarios. Es eso que está ahí. Y sabemos que hasta 37,000 pesos es el mínimo para comenzar a pagar impuestos sobre la renta, ¿verdad? Entonces, un elemento importante son los salarios bajos. La única forma en una economía de tú subir los salarios, ¿verdad? Tú tienes 3 elementos. Pero el más fuerte es un tema de mercado, un tema de oferta y demanda. A medida que si tú agarras... tramos de empleos X, tú ves que ahí todo el mundo gana mucho dinero. ¿Por qué? Porque hay mucha demanda y poca oferta. En la medida que una economía comienza a tener mucha demanda de mano de obra, así mismo tú vas a tener que van a aumentar los salarios. El otro punto, obviamente, es a nivel educativo. Es imposible que tú vayas a encontrar grandes salarios en una economía donde el 65% de su fuerza laboral todavía no llegó a la mitad de secundaria. Entonces, obviamente, tú encontrar eso es un poco difícil. Lo segundo, que claramente el salario es el resultado del esquema del mercado laboral que tenemos, donde las otras cargas, que son las cargas de cesantía, que son los pasivos laborales que tienen empresas, acá hay empresas que están quebradas, realmente no lo saben, donde su pasivo laboral es más grande que su patrimonio. Es mayor que su patrimonio, ciertamente, es paradójico, pero es así. Es así, y además el tema de la seguridad social. Entonces, obviamente, mientras nosotros no nos aboquemos a una reforma laboral que entre en ese tema del mercado laboral y permita un incremento efectivo de los salarios que reciben los trabajadores, eso va a ser un poquito difícil. El otro está, esos 2.5 que él no menciona ahí. Obviamente que hay muchos salarios empleados y están también los profesionales independientes, calificados y no calificados, donde la renta se lleva un poquito a través de las retenciones del 10% y del 2% para los técnicos de bajo nivel educativo, que hace la dirección que hacen las empresas. Entonces, mucha gente independiente que le trabaja a un banco, que le trabaja a una empresa grande, realmente el 10% de esa remuneración pues va a la DGI, y por ahí obviamente la DGI, digamos que tiene determinado a las personas. Pero aquí, por ejemplo, no existe la cultura, y es algo que es costoso poner en marcha, pero hay que buscar la forma creativa, la cultura de que la gente haga sus declaraciones de ingresos. ¿Tú entiendes? Eso es una dificultad muy grande, no solamente porque no se ha establecido con rigor que eso hay que hacerlo y que hay una sanción para el que no lo hace, sino también porque nosotros entendemos que no estamos obligados a hacerlo. No, pero te lo voy a poner mejor. En Estados Unidos, si tú vas a un banco a buscar un préstamo, ellos te dicen, ¿dónde está su última declaración de impuestos? Y ese es el ingreso que se utiliza para darte un préstamo. O sea, tú le puedes decir, no, pero yo gano 200,000 pesos. No, yo solamente te puedo dar un préstamo hasta el monto del ingreso que tú le dijiste a la renta que está registrado y los bancos entran al sistema de impuestos sobre la renta, ven la última declaración y le dicen base a esto. Bueno, pero es que eso es muy poco, bueno, pues yo lo siento. Pero además hay otra cuestión, la Dirección General de Impuestos Internos tiene información y acceso, se supone que debe tenerlo, por vía de la Superintendencia de Bancos o por vía del Ministerio de Hacienda, a la propiedad, a los ingresos de determinadas personas, ya sea por las cuentas bancarias o ya sea por manejo de gastos o de tarjetas de crédito, para determinar, por ejemplo, mecanismos para determinar quién es sincero y quién no en su declaración. Bueno, te voy a decir algo, por el tema del secreto bancario, ni siquiera la Dirección General de Impuestos Internos
tiene acceso al tema de los activos de las personas en términos de lo que tú tienes en una cuenta bancaria, porque tus casas y tus carros ellos lo saben, por los impuestos de transferencia que tú pagas, ¿verdad que sí? Todo lo que esté a tu nombre. Ahora, todo lo que son cuentas que son patrimonio de la gente, acuérdate que hay una ley de secreto bancario que quizá no le permite, pero hay otros mecanismos donde tú puedes ver, por ejemplo, los balances de tarjeta de crédito, tú lo puedes ver, ¿verdad? Entonces tú puedes hacer ahí, yo creo que hay mucha creatividad que se puede utilizar para tratar de reducir la evasión. Es costoso, porque mientras más pequeño es el contribuyente, más difícil es llegarle. Entonces tú tienes que tener unos temas bastante creativos para tú poder llegarle a cada uno. ¿Está la DGI capacitada para hacer esto? Mira, yo creo que ellos reducir la evasión fiscal. Mira, yo creo que, como tú dijiste, se dieron muchos pasos. Eso es en primer lugar. Yo creo que a nivel tecnológico, lo hemos visto nosotros los contribuyentes, ha avanzado lo suficiente y la tecnología es muy importante. Lo tercero, yo sí creo que el director tiene un reto importante en el hecho de, si no tiene todas las capacidades, de construirlas y ejecutarlas. Y para eso él necesita, desde mi perspectiva, contar con un equipo no solamente capaz, cuando tú vas a la Dirección General de Impuestos Internos, en general, la gente que está por lo menos en la cúpula e inclusive en muchas de las áreas de ejecución, tienen la educación, tienen el expertise para poder llevar a cabo una buena estrategia. Está contando, como bien lo dijo en su discurso, con la ayuda de organismos internacionales, con expertos que lo han hecho en otros países. Va a requerir, obviamente, quizá en algunos casos, sacar a algunas personas, entrar otras, niveles de integridad importantes, porque donde hay mucha evasión, hay mucha renta, y donde hay mucha renta, hay mucha capacidad de evadir el pago. Entonces yo creo que no es una tarea fácil, porque los administradores anteriores que han hecho trabajo, porque no podemos decir que no hemos avanzado, claro. Yo creo que hay algunos obstáculos que le toca ahora al nuevo director romper y avanzar, pero desde mi perspectiva, en los próximos 4 años, si lo dejan hacer su trabajo, creo que el nuevo director tiene la capacidad, el ánimo, y le tocará tener ganancias, tener pérdidas, tener tropezones. ¿No te llama la atención el hecho de que Magín sea uno de los pocos directores de impuestos internos que no tiene adhesión a un partido político? ¿O él no se conoce que él sea del Comité Central o de algún organismo del partido de gobierno? Para nada, de hecho ha trabajado con varios gobiernos, estuvo en el gobierno de Hipólito Mejía. Estuvo en el gobierno de Hipólito Mejía como viceministro. Asimismo, trabajó durante parte de los gobiernos del presidente Fernández. De Leonel Fernández, fue el financiero de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales con Celso Marrancini. Así mismo, y ahora mismo está en la Dirección General de General Crédito Público. Así mismo. En este gobierno. Así mismo. Y lo que conozco de él no tiene ninguna decisión. No tiene, entonces eso llama la atención, el hecho de que es un técnico, una persona con una gran formación y que ha expresado lo siguiente: no hay espacio en esta gestión para tratos privilegiados a nadie, ni empresarios, ni políticos, ni amigos. Es un mandato directo del presidente y lo pienso cumplir al pie de la letra. Eso dijo Magín Díaz. Vamos a hacer una pausa y vamos al último segmento en este diálogo con Jacqueline Mora, que quisiera tratar el tema importantísimo de la calidad del gasto público y las urgencias y necesidades del gobierno para el próximo año. La administración del presidente Danilo Medina obviamente que tiene urgencias, tiene dificultades, ha recurrido mucho a la emisión de bonos, el propio endeudamiento externo y el endeudamiento público por vía de la banca, tanto pública como banca privada, es decir, Banco de Reserva ha servido de soporte a muchas de las operaciones del gobierno, hay necesidades de inversión de capital, hay algunas obras que están paralizadas. ¿Qué va a pasar en términos del pacto fiscal o en términos del aumento de la recaudación? ¿Tú crees que va a haber alguna modificación antes del pacto o esto se va a hacer con el pacto para que el gobierno aumente sus ingresos? ¿Tú dices una modificación en la estructura de gasto? En la estructura, no, lo de la estructura de gasto va más adelante, en la estructura impositiva de República Dominicana. Bueno, mira,
Yo creo que definitivamente eso tiene que ser parte de un pacto fiscal. Pacto fiscal. Las iniciativas que dijo el director la puede comenzar a hacer desde ya, porque lo todas haciendo, están parece, con la sí. legislación actual. Sí. Pero claramente una modificación de la estructura tributaria tiene que venir dentro de un pacto completo, porque la sociedad le está pidiendo al Estado dominicano cuenta, le está diciendo, ok, vámonos a un pacto, pero es un pacto por el lado del ingreso y es un pacto por el lado del gasto. Ya. Entonces, yo creo que eso definitivamente tiene que venir con un pacto. Y como te dije, es un pacto que junto con ese pacto, justo detrás de ese pacto, tienen que venir por lo menos 2 reformas más. La reforma laboral, en todas las reformas, Fausto, hay ganadores y perdedores. Sí, claro, por supuesto. supuesto. La mejor forma de hacer pasar una reforma es hacerla con otra, donde aquellos que pierden en una, ganan en otra de esas reformas. Entonces yo creo que definitivamente estos cambios tienen que venir sí o sí con un pacto fiscal integral, ¿verdad? Que mire tanto el tema del gasto como el tema del ingreso. ¿Y tú crees que en este caso el gobierno dominicano estará flexible, digamos, para mejorar la calidad del gasto? Eso implica el tema de la cantidad de empleados, la cantidad de dinero que se invierte por una obra que contrata el Estado, ya sea una escuela, un hospital, todo le sale mucho más caro. El tema de los compromisos con los compañeritos del partido. Es decir, hay una serie de cuestiones en las cuales el Estado puede ahorrarse una gran cantidad de dinero, pero todavía vemos que el gobierno está designando gente en posiciones, creando nuevas posiciones, sí, recientemente incluso. Sí, mira, te voy a contar, lamentablemente en República Dominicana, el sistema político clientelar que existe compite con la capacidad de hacer reformas importantes y reformas reales. Lamentablemente, al igual que otros países de la región y de América Latina, cuando tocamos fondo, es que nos damos cuenta que nosotros tenemos que hacer los grandes cambios. Te voy a poner el caso de Europa y de países como Rusia. Si tú ves, hay un índice que se llama el índice de doing business, de hacer negocio, ¿verdad? Esos países, luego de la gran crisis, han mejorado significativamente en su índice de doing business. O sea, muchos de ellos han tenido que hacer reformas radicales para atraer inversión externa. Pero luego de qué, o sea, no es solamente América Latina, inclusive esos grandes países lo han tenido que hacer. Entonces, obviamente, nosotros sabemos que el sistema que coexiste hoy en día hace un poco rígido la capacidad de que el Estado pueda hacer reformas significativas por el lado del gasto, sobre todo en un espacio de 4 años, donde sabemos que muchas veces ni siquiera dan esos 4 años, ¿no? Este gobierno tiene una gran ventaja, tiene un Congreso absolutamente a su favor. Eso es una ventaja que no lo tienen muchos gobiernos por tanto tiempo. Hacer cambios de ese tipo solamente podrían ir de la mano en la manera, y voy a ser repetitiva, pero es así, si tú logras hacer 2 o 3 reformas juntas que hagan que el sector privado sea capaz, de absorber, por ejemplo, esa mano de obra que tú acabas de decir, porque es que el Estado también se ha constituido en un basement, en una base del desarrollo macroeconómico de la República Dominicana, y eso es algo que está a la vista de todos, donde y además un problema histórico del Estado dominicano. Y es un problema histórico del Estado dominicano. Nos hemos acostumbrado a vivir del Estado, así ciertamente, mismo, y a hacer mismo. negocios a costa del Estado. Así mismo. A venderle caro al Estado. A cobrarle por servicio mal prestado, incluso a venderlo hasta medicamentos falsificados al Estado. ¿Cómo? Pero claro. Es decir, aquí se hace de todo. Aquí se hace de todo. Aquí en América Latina también, sí, pero entonces, aquí. Ese es un problema que tenemos en la administración pública. Por eso hay que pedirle, hay que exigirle al gobierno mejorar la calidad del gasto. Así es. Cuidar cada centavo. Esa es una responsabilidad de los que gobiernan. Mira, tengo para decirte que hay países, inclusive, que tienen comisiones público-privadas para el tema de auditorías al sector público. O sea, cuando tú tienes una comisión conformada por empresas del sector privado, donde esas empresas, por ejemplo, las grandes contrataciones tienen que pasar por ese buró que está ahí. Y ese buró que está ahí es el que decide vis a vis con costo del sector privado si eso se va a hacer. Ahora, cuando tú duras 6 años en pagar una obra que se hace en 1 año y medio, entonces claramente que el presupuesto tiene que reflejar el costo financiero de esos 6 años que yo estoy esperando que a mí me paguen. Sí. Entonces obviamente que es algo que va de doble vía. Pero definitivamente hay historias de éxito en otros países que se podrían aplicar a República Dominicana. Pero por eso lo que hemos estado hablando hasta ahora es tan importante. Mira, en la medida que la Dirección General de Impuestos Internos y que la Dirección General de Aduana logren el objetivo
de que la mayor parte de las personas cumplan con sus compromisos fiscales, se tiene que preparar el Estado, porque en esa medida, entonces el sector privado le va a exigir al sector público. Si yo no pago hoy, a mí no me importa lo que tú hagas con el dinero, porque no es con mi dinero. Yo no estoy pagando. Claro, por supuesto. Pero en la medida que yo comience a pagar, entonces como sociedad voy a decir, comienzo a exigir. Claro, y por eso, ese paso que nosotros estamos dando ahora, en que a mucha gente no le gusta, dice, no, que primero me dé el Estado y después yo le doy. Lamentablemente, con la idiosincrasia dominicana eso no funciona. Aquí no tenemos que ir a un esquema donde se comiencen a ejecutar los sistemas de consecuencias, donde la gente comience a cumplir con su compromiso y en esa misma medida tú vas a ver que van a venir las exigencias y van a venir las exigencias del Estado y los políticos se tienen que preparar para ese momento, si es verdad que nosotros logramos, con los cambios que nosotros hemos visto en las oficinas que administran los tributos de la República Dominicana, lograr un mayor cumplimiento de los compromisos. La Dirección General de Impuestos Internos en ocasiones hace auditorías, revisa uno por uno las facturas, los papeles, etcétera. Nunca he visto que la Dirección General de Impuestos Internos haya hecho alguna auditoría forense, por ejemplo, a una determinada declaración de un grupo empresarial, de una empresa, de uno de los grandes contribuyentes. Ojalá que esto también se pueda hacer porque, o que se haga en los lugares en donde hay más evasión, por ejemplo en el ITEVIS, que es uno de los renglones, es el mayor de los impuestos que tiene la República Dominicana y entonces hay evasión. El otro tema era, y que apenas así te lo menciono, mencionó Magín Díaz 94 leyes de exención fiscales que existen en República Dominicana. Así es. Ese sistema complejo, definido por el Fondo Monetario Internacional como inequitativo, ineficiente e insuficiente. Es uno de los aspectos que por supuesto que tenemos que mejorar. Eso es así. Al finalizar, Jacqueline, nada más tengo que agradecerte, eres la última invitada en este tema. Y la única mujer. Y la única mujer. Pero normalmente tú eres la única mujer en muchas cosas en materia de economía, porque aquí realmente hay mujeres economistas, pero son muy pocas las mujeres economistas. Y las que además hacen este papel público de ir a debatir y a discutir los temas de la economía. Algo que aparentemente en esta profesión está reservado a hombres, la de los economistas, me refiero. Pero qué bueno que tú estés. Muchas, me alegra. Muchas gracias a Jacqueline Mora por aceptar este diálogo y muchísimas gracias a ustedes por la compañía.